En este apartado vamos a hablar de las condiciones generales de los locales, de los equipos y de los utensilios. Vamos a hablar en este apartado sobre los locales, qué características deben cumplir según la normativa y cuáles tienen que ser las características de higiene de equipos e utensilios. Los locales deben de estar limpios y en buen estado y tienen que tener un número suficiente de lavabos, que tengan además limpieza para las manos y un inodoro con cisterna conectados a un desagüe. Nunca la zona del inodoro puede conectar directamente con la zona de los alimentos. Además, los lavabos para la limpieza de las manos tienen que tener obligatoriamente agua fría y caliente y todo lo necesario para lavarse y secarse las manos. Tiene que haber medios adecuados de ventilación y se evitarán todas las corrientes desde una zona contaminada a una zona limpia para evitar las contaminaciones cruzadas. También lo decíamos en el apartado anterior sobre el vestuario, tiene que haber vestuario para el personal de la empresa. La disposición, el diseño y la construcción del local tiene que permitir una limpieza y desinfección adecuada. En muchos locales se piden esquinas redondeadas para evitar el acúmulo de suciedad en las esquinas. Evitar pues que haya acúmulos de suciedad o de materiales tóxicos, etc. La disposición del local tiene que permitir unas prácticas correctas de higiene, es decir, evitar la contaminación cruzada, disponer de neveras, congeladores, mesas calientes, mesas frías, etc. Servicio de buffet, de condiciones térmicas adecuadas para que se puedan tratar adecuadamente los alimentos. En este caso tenemos aquí un ejemplo de lo que sería una cocina ideal y en el que hemos desarrollado un flujo en sucio, es decir, las cosas que se hacen en sucio, y un flujo en limpio, que sería el que está determinado con la flecha verde. Si vemos, nuestro flujo en sucio parte desde el área de conservación, puede ser la despensa o el frigorífico. Sacamos hacia ese pollo que está ahí enfrente nuestros alimentos hacia la parte del área sucia. Ahí pelamos, cortamos, procesamos, quitamos restos de comida, trozos de grasa, etc. Ese alimento ya limpio pasa al área, o sea, para lavarse pasa al área de lavado en el caso de verduras, hortalizas, etc. Recordamos que las carnes no se lavan porque son un foco de contaminación. Al lavarlas, el spray que provoca el contacto del agua con los trozos hace que diseminemos las bacterias dentro del área de cocinado o de lavado. Esos alimentos, después de pasar por el área de lavado o no, en el caso de las carnes, van directamente al área limpia para preparar el plato final, ¿no? Ahí se cocina y se prepara pues el aliño de la ensalada o se termina de montar el plato. Lo ideal para evitar las contaminaciones cruzadas sería que el flujo rojo nunca se cruce con el flujo verde. En cuanto a los útiles del trabajo, todas las cosas que utilicemos, cuchillos, tablas, calderos, ollas, sartenes, etcétera, tienen que ser de fácil limpieza y desinfección. La maquinaria electrónica, siempre antes de lavarla o de proceder a su limpieza, tiene que desconectarse de la corriente y que desmontarse en las partes más básicas, no a nivel de tornillo. Pues se pueden sacar las baldas o sacar gavetas y lavarse correctamente. En cuanto a la vajilla y a las cuberterías,
todos aquellos cubiertos que pierdan el esmalte o la cubertería que esté agrietada debe desecharse. Los cubos de la basura tienen que ser de accionamiento por pedal y solo se usarán para la basura. Deben de ir identificados con letreros si son para desechos orgánicos o por colores, pues para reciclar papel, vidrio, etcétera. En cuanto a los frigoríficos y las cámaras de congelación, deben de estar limpios por dentro y por fuera. Se limpiarán al menos una vez al mes con los productos que se estimen o bien con una solución de 20 gramos litro de bicarbonato en agua caliente. Hay que prestar mucha atención a los accionamientos de apertura y también a las gavetas y a los separadores que se puedan encontrar en los arcones, puesto que son frecuentes acúmulos de suciedad en esa zona, se suelen encontrar. Las superficies de corte tienen que ser tanto las encimeras como las tablas, tienen que ser de material liso, anticorrosivo, de fácil limpieza y desinfección, y está prohibido usar superficies de madera. Incluso están prohibidas las estanterías de madera para guardar alimentos o las cajas de madera, ¿vale? Igual las tablas, las cucharas de madera, etcétera. ¿Por qué? Porque la madera es un producto orgánico y tiende a, cuando se humedece, pues a contaminarse sobre todo por mohos, ¿no? Y otros microorganismos, pero sobre todo por mohos. Y en los lavavajillas procurar ponerlos sin restos de alimentos. Los hornos y las freidoras tienen que tener un plan de limpieza semanal mínimo y la limpieza diaria de mantenimiento. Todas estas limpiezas de las que hemos ido hablando de las maquinarias tienen cabida dentro del APPCC o del plan de autocontrol que tenga la empresa de restauración o de alimentación. En este punto tenemos que diferenciar dos términos que pudieran parecer que son similares pero que no lo son: la limpieza y la desinfección. En este caso la limpieza es simplemente eliminar la suciedad con ayuda de agua y jabón, ¿no? Con ayuda de un detergente, mientras que la desinfección va a consistir en destruir a los gérmenes. Con la limpieza no destruimos los gérmenes, simplemente eliminamos suciedad. Puede que una parte de los microorganismos se vayan con la limpieza, pero no vamos a destruirlos a los gérmenes. Para desinfectar usamos agentes químicos que son desinfectantes. Lo normal es primero realizar la limpieza y luego realizar la desinfección para no comprometer la desinfección debido a la cantidad de suciedad que hay ahí. Los productos de limpieza deben almacenarse de manera separada a la de los alimentos. Y los procedimientos que se usan para limpiar pues no levantarán polvo ni producirán alteraciones. No se puede hacer como se hacía antiguamente, pues echar serrín en una cocina para eliminar el exceso de aceite. No se pueden introducir nuevos elementos o producir alteraciones que puedan contaminar, ¿no? Se tiene que tener mucha precaución de no usar los mismos útiles de limpieza para todas las zonas de la industria, porque podemos estar haciendo una contaminación cruzada. Y por supuesto, las cosas que utilicemos para limpiar, cubos, fregonas, aspiradoras, cepillos, tienen que estar en un buen estado de conservación y de limpieza. Los productos de limpieza se tienen que aplicar en ausencia de los alimentos.
muchas veces vamos a un supermercado, ¿no?, a última hora y están limpiando las vitrinas con los sprays. Cuando eso es una mala práctica, hay que desalojar el expositor y luego se limpia. Cuando hacemos una limpieza por spray, lo mejor es dirigir el spray hacia un paño y luego con ese paño limpiar las superficies. No hacer un efecto de dispersión del producto químico, realizando varias cargas sobre el cristal desnudo, sino que las cargas las debemos de hacer en el paño o en el papel. Y al finalizar la jornada de trabajo deben de limpiarse y desinfectarse todo lo que se ha utilizado, y lo que no se utilice todos los días también se tiene que tener en cuenta para darle una periodicidad de tiempo para que no sea un foco de contaminación. Por ejemplo, si hay una batidora que no se usa todos los días, sino una vez al mes, pues una vez al mes vamos a tener en consideración limpiar la batidora. Las operaciones de limpieza forman parte del sistema de autocontrol o de la BPCC dentro del programa de limpieza, en el que se especifica cuándo hay que limpiar, pues la hora y el día de la semana, quién es la persona que está responsable de esas tareas de limpieza, qué métodos se van a utilizar, si se va a barrer, si se va a fregar, si se va a hacer una aspiración, etcétera. Y qué preparaciones hay que hacer antes de la limpieza y los productos químicos de limpieza y desinfección que se van a utilizar. Y se tienen que adjuntar también las fichas de seguridad de esos productos químicos. Las pautas para el menaje, el utillaje y la maquinaria son estas que tenemos aquí. Primero se tiene que hacer un prelavado sobre unos 45 grados, se lava sobre 60-65 grados, se aclara, se hace una desinfección, normalmente con un desinfectante químico o poniendo el agua a 82 grados. Se aclara, es el aclarado post desinfección y se seca.